Recording in progress. Bien, tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio en este momento a la sesión virtual correspondiente a este día. Y vamos a iniciar prácticamente un nuevo bloque de aprendizaje y se trata esta vez del bloque número 2, en el cual vamos a considerar de manera, digamos, muy superficial quizás, algunas generalidades relacionadas con las instituciones fundamentales del derecho mercantil. Como ustedes saben, cada semana nosotros publicamos en la plataforma de Canvas algunos materiales, algunos contenidos, alguna bibliografía, algunas presentaciones, ya sea de PDF o en PowerPoint. Y la idea, por supuesto, es que ustedes puedan consultar semana a semana estos contenidos, que puedan ustedes descargar los materiales y que los puedan estudiar. Y una de las, digamos, de las metas o de los ideales que uno tiene como profesor es que ustedes puedan leer estos materiales antes de la sesión, de tal manera que cuando ustedes vienen a la sesión no vienen completamente a cero, digámoslo así, o desde cero, sino que ya traen algunas ideas de qué es lo que se va a tocar durante la sesión. Por cierto, ya se ha ya se ha compartido con ustedes, por ejemplo, el vínculo para que ustedes puedan grabar el video explicativo sobre alguna de las temáticas que ustedes mismos han elegido. Y vamos a ver si podemos ver aquí cuántas personas hasta el día de ayer. Recuerden que se trataba de entrar y utilizar este botón que dice cargar video explicativo en una ventana nueva, y desde aquí pues el programa mismo les iba a conducir hasta donde estaban los, digamos, para poderlo hacer. Veo que muchos de ustedes lo lograron. Tuve conocimiento de algunos que habían tenido algunas dificultades, pero el que 32 personas lo hayan logrado es representativo de que se puede, ¿no? Se puede. Algunos me decían, no, mire que desde el teléfono no me lo permite, pero yo creo que sí. Lo que pasa con el teléfono es que había que descargar previamente la aplicación y lo llevaba a la aplicación para poderlo lograr. Aquí, por ejemplo, no sé si me equivoco, pero pareciera como que Jorge, Nubia, pareciera como que lo han hecho desde un teléfono, Stephanie. Entonces, lo cierto es de que no importa si usted está frente a una computadora, frente a una tableta o frente a un teléfono, igual creo que lo puede hacer. Entonces, por supuesto, aquellas personas que tuvieron dificultades y que no son, digamos, de estas 32 que lo lograron, no se preocupen, yo puedo, digamos, habilitar de nuevo el plazo para que lo puedan hacer, a fin de que todos tengan la oportunidad de compartir este video. ¿Hay alguno que está conectado ahorita y que tuvo dificultades y que quisiera hacer alguna consulta en cuanto a cómo grabar este video? ¿Alguno de ustedes? Vamos a ver, dice aquí William
que le decía que no tenía acceso al grupo, pero igual lo agregué al portafolio. No sé si a qué se refiere William. William, al decir que lo agregó al portafolio, ¿qué quiere decir con eso? Cuénteme. William. Vamos a ver. William, active su micrófono y contésteme, por favor. William Segovia. Caramba, no pudo encontrar el micrófono. Vaya. Miren, aprovechando, digamos, esta pequeña coyuntura, por favor asegúrense de tener, digamos, todo lo que hay que tener conectado, cámara, micrófono, para poder participar más activamente. Porque recuerden que esta es una asignatura semipresencial, lo que implica que parte del proceso de enseñanza-aprendizaje es en la virtualidad, a través de Internet y a través de estas herramientas tecnológicas con las cuales, por supuesto, ustedes tienen que familiarizarse. Bueno, volviendo al punto que estaba comentando al principio, les decía de que ya estamos en el bloque de aprendizaje número 2, después de haber estudiado los aspectos generales del derecho civil, así como algunas instituciones fundamentales del mismo, como una de dos de las ramas principales del derecho privado. Ahora nos corresponde iniciar el estudio de las instituciones fundamentales, esta vez del derecho mercantil. Entre ellos, la evolución histórica, su contenido, sus fuentes y, por qué no decirlo, su definición, o sea, el concepto, el significado de derecho mercantil. Y también vamos a abordar el estudio de los sujetos del derecho mercantil, como son el comerciante individual y el comerciante social. Aparte de los sujetos del derecho mercantil, en este bloque vamos a hablar también un poco sobre el acto de comercio y también sobre las cosas mercantiles. Básicamente, eso es lo que comprende este bloque de aprendizaje. Y es así como nos encontramos ya en la semana número 7, en la cual vamos a hablar de las generalidades del derecho mercantil y una pequeña, ¿por qué no?, evolución histórica del derecho mercantil. Entonces, aquí en esta parte ustedes saben muy bien que pueden descargar los contenidos, que es básicamente un archivo en PDF que ha sido creado a partir de una presentación de PowerPoint, para que ustedes puedan otra vez leer estos materiales y, de ser posible, antes de la sesión virtual o presencial. Y en la medida que ustedes están leyendo estos contenidos, si surgen algunas preguntas, ustedes las pueden anotar en algún lugar y luego venir a la clase, a la sesión, y hacer o formular esas preguntas. Por cierto, y aprovechando eso, otra vez, ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta que le gustaría hacer con relación a los contenidos que ha estado estudiando,
No importa si es del bloque anterior, no importa. Cualquier pregunta que quieran formular, ahorita la pueden hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, habiéndose dado la oportunidad de formular alguna pregunta, y si no tienen ninguna, pues vamos a ver si podemos continuar. Miren, voy a compartir con ustedes aquí en el chat. Vamos a ver. Bueno, aquí estoy anotando en el chat un vínculo y quiero que cada uno y cada una de ustedes vea si puede ingresar a este sitio que se llama El Libro. Ahorita mismo quiero que cada uno y cada una de ustedes traten de ingresar a este sitio y me dicen si pueden o no ver el libro a que se refiere este vínculo. Entonces háganlo ahorita, por favor, háganlo ahorita. Les doy 1 minuto para que ingresen a este libro. Quiero saber si tienen las credenciales para poder accesar. Recording in progress. Vaya, es importante que ustedes se acerquen a la biblioteca de la universidad y que soliciten instrucciones en cuanto a cómo ingresar a las bases de datos que la universidad tiene. Porque si ustedes no pueden o no lograron ingresar a este vínculo, a este libro, pues es obvio que no van a poder consultar esas fuentes bibliográficas que aparecen en las bases de datos. Vamos a ver si podemos recordar esto. Mire, usted viene al sitio de la biblioteca, que usted lo digita en un navegador y que es biblioteca. Déjenme ver, déjenme cerrar esto. Sí, y que es biblioteca.ugb.edu.sv. Entonces, cuando usted ingresa a este sitio, pues usted tiene que ingresar a su cuenta, ¿no? Pues en el caso mío, mi usuario es el número de mi documento único de identidad y una contraseña, ¿no? Entonces, cuando yo ingreso a la biblioteca institucional, pues aquí es donde yo puedo encontrar todas las obras bibliográficas disponibles, tanto físicas como digitales, a través de las bases de datos. Las bases de datos de la biblioteca las podemos encontrar aquí en esta ventana que está a la izquierda y que precisamente se titula Bases de Datos. Déjenme acercarme un poco. Aquí miren donde dice Bases de Datos. Aquí ustedes pueden encontrar pues una multiplicidad de recursos bibliográficos que son de ustedes, son para el uso de ustedes. Entonces, al hacer clic en bases de datos, entonces aquí le aparece obviamente las distintas fuentes, ¿verdad? Está la base de datos de la EBSCO,
están también libros electrónicos, revistas, y ustedes pueden navegar a través de todo esto para poder encontrar alguna información que sea útil para su proceso de aprendizaje. Entre los libros electrónicos es que encontramos esta de McGraw-Hill, de Pearson, encontramos la TAM, es decir, Tirant Online, y también encontramos la base de datos El Libro. Esta base de datos El Libro es la base de la cual les acabo de compartir a ustedes ahorita el vínculo anterior, y que según lo que ustedes mismos manifiestan, algunos pudieron entrar, otros lamentablemente no, pero repito, ustedes necesitan acercarse a la biblioteca institucional o enviar un correo. La vez pasada compartí con ustedes una diapositiva donde aparecía la información del correo de la universidad, de la biblioteca, para que ustedes pudieran pedir información relacionada con su acceso a la biblioteca institucional. Repito, si usted no tiene acceso a la biblioteca institucional, está desperdiciando un recurso valioso y, ojo, por el cual usted está pagando. Entonces, si no lo utiliza, eso es como tener, por decirlo así, una suscripción, qué sé yo, a un canal o a una revista o a un club y no utilizarlo, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Así que yo les invito y les desafío para que todos ustedes puedan acercarse a la biblioteca, llamar por teléfono, creo que hasta telefónicamente les pueden atender, y obtener sus credenciales de acceso a estas bases de datos. Porque, repito, de no contar con estos recursos, pues su proceso de formación va a ser deficiente, no va a ser completo. En ese orden de ideas, quiero ver si puedo mostrarles. Bueno, aquí tenemos la presentación. Vamos a ver. Dígame, Daisy, le escucho. Active su micrófono, gracias. Yo directamente del libro no puedo al libro, me gustaría la plataforma. Me deja acceder a la plataforma el libro. Me gustaría el nombre para buscarlo desde la plataforma, porque el libro no me deja entrar a la cuenta. Me dice que las credenciales no son, pero las credenciales sí las tengo. Vamos a ver. Usted dice que tiene las credenciales para entrar a la plataforma El Libro. ¿Las tiene ya? Sí. Ok. Pero Entonces, desde que compartió no me deja acceder directamente al libro. Mire, una vez que usted ha ingresado, haga nuevamente clic en el vínculo y va a ver cómo la lleva directamente al libro. Una vez que usted ya ingresó, o sea, habiendo ya ingresado a la base de datos, ahí como que dije para buscar, ¿no? Pero en vez de buscar, váyase otra vez al vínculo, haga clic y me cuenta, a ver qué sucede ahorita, por favor. Okay.
me dice que las credenciales no son, o el usuario. Bueno, entonces resulta evidente que usted, al igual que sus demás compañeros, tiene que acercarse a la biblioteca para poder actualizar sus credenciales y poder ingresar. Me llama la atención que usted dice tener las credenciales de ingreso a el libro y sin embargo no le dio la página. Mire, yo ahorita, por ejemplo, acabo de hacer clic en el vínculo después de haber ingresado a la plataforma y ahí me está cargando el libro, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo el libro que yo estoy queriendo compartir con ustedes hoy y que vamos en realidad a poder estudiar, porque nos da una idea bastante clara en cuanto a la historia del derecho mercantil. Alguien había levantado la mano, pero la acaba de bajar. Sí, le escucho. Licenciado, dígame. no sé si me puede confirmar, porque yo tenía la duda de que sí tenía la credencial, pero según yo se tenía que ir a actualizar, por decirlo de alguna manera. Pero fui a mi correo, ahí estaba la contraseña y el correo que necesitaba para esto, y de un solo me dejó entrar. Quizás eso pueda hacer, ir al correo donde le mandaron las credenciales y ahí ver la contraseña en específico. Ok, entonces usted pudo entrar a la página tal como yo la estoy mostrando aquí en pantalla. Sí, al inicio había dicho que no, pero después intenté porque la contraseña, la verdad, no la recordaba, y sí, ya me dejó entrar y todo. Excelente. Pero sí tenía esa duda de que si la tenía que actualizar, y al parecer no de un solo, aún sigue activa la... Ok, bueno, excelente, gracias por compartir su experiencia con los demás. Entonces yo quisiera pues que todos tuvieran este acceso, porque miren, otra vez estamos en el año 2023, ya en la era del conocimiento, de la información, en la era de esas grandes carreteras, ¿no?, virtuales en la nube, llamadas internet. Entonces, no podemos darnos el lujo de no tener, digamos, todo lo que necesitamos para sacar el máximo provecho de estas herramientas. Entonces, les invito otra vez para que ustedes puedan hacer esto. Bien, vamos entonces a ver si podemos hacer algunos comentarios de este material. Voy a hacerme a un ladito para empezar a ver si tengo forma de... Yo creo que aquí estoy mejor. Bien, en este material nosotros podemos encontrar los antecedentes del derecho mercantil y también del comercio. Bueno, aquí se comienza diciendo que cuando pues el ser humano, digamos, se origina como tal, surge el comercio. Primero dice esta autora, porque es una mujer la que ha escrito esto, mediante un simple intercambio de bienes y servicios. De acuerdo con estas ideas de algunos autores, con estas teorías, ¿verdad?, originalmente el hombre, digamos, satisfacía sus necesidades básicas o elementales por sí mismo, y lo hacía, pues obviamente, primero, dice esta autora, fue cazador y recolector. Para entonces era un ser solitario, incapaz de satisfacer todas sus necesidades, pero para poderlas cubrir, según esta autora, se asocia con otras personas en tribus. Y esa asociación, esa sociedad con otras personas, hace surgir la especialización del trabajo. Primero, digamos,
por el sexo, ¿no? Por el sexo, hombres, mujeres. Los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres a la recolección. Por eso se dice que en sus orígenes el hombre fue primero cazador y también recolector. Con el paso del tiempo y con el descubrimiento, más que la invención, el descubrimiento del fuego y la utilización de las primeras herramientas, pues hay una evolución, hay un pequeño desarrollo, y eso dio paso a que ya comenzaran con labores, llamémosle sedentarias, ¿no? Como lo son la agricultura y la ganadería. Así, cuando el productor de granos, de productos de la tierra o del ganado, pues comienza a darse cuenta, según esta autora, que le sobraba, es decir, que producía un poco más de lo que necesitaba, pero al mismo tiempo pues se da cuenta de que necesitaba lo que otras personas producían o cultivaban o cosechaban. Y es así como se da el intercambio, proceso que es conocido con el nombre de trueque hasta el día de hoy, ¿verdad? O permuta, y es la base de la economía durante mucho tiempo. Luego dice, surge la noción del dinero, en donde el cambio, digamos, ya no se da de una cosa por otra, como el trueque o permuta, sino que esta vez a partir de este concepto abstracto, ¿no?, del dinero, que primero de alguna manera se materializaba en metales, ¿no?, en joyas, en bienes que de alguna manera le agradaban a todos por igual. Entonces, al darse este intercambio, ya no es todavía con un propósito de lucro, todavía no. Eso se da con posterioridad. Aquí se menciona que alrededor del año 2000 antes de Cristo y en los inicios de las primeras civilizaciones que surgen en Mesopotamia, la especialización del trabajo se fue haciendo cada vez más sofisticada y el simple intercambio ya no era tan práctico. Al inventarse el uso de un bien, llamémosle común o deseado por todos, que se llamó en ese momento dinero, los comerciantes pudieron de alguna manera comprar y vender sus productos ya no localmente, sino saliendo, moviéndose a otros lugares y cubriendo distancias aún mayores. No les preocupaba, dice esta autora, recibir los bienes o servicios que necesitaban a cambio de sus productos, ya que el dinero les permitía comprar o vender lo que deseaban en cualquier momento. Esa pues es lo que podemos llamar una época, según esta autora, heroica del comercio, y que la forma era más sofisticada para este intercambio. Originalmente lo que se intercambiaban eran alimentos tanto animales como vegetales, pero posteriormente el cambio ya fue con otras cosas. Se mencionan pieles, metales, piedras preciosas, ornamentos, esencias, medicamentos, especias, etc. Aquí se menciona a un pueblo en particular, un pueblo que surge a orillas del mar Mediterráneo, y es los fenicios. Los fenicios, según la historia, fueron los primeros en aventurarse en salir de su lugar de origen para comprar y vender en otros lugares. A ellos les identificamos como comerciantes, navegantes y viajeros. Y solamente hasta la llegada de los portugueses y de los venecianos vuelve a tener un sentido práctico. Dice esta autora, al relatarnos estos antecedentes del comercio, que se dio, junto con un auge en la economía, una difusión generalizada
de la cultura, ya que este intercambio también incluía ideas e invenciones de los diversos pueblos. De allí que en el transcurso de siglos el hombre generó una enorme cantidad de conocimientos y una estructura social totalmente nueva. Y aquí estamos hablando de la ciudad-estado, una organización de personas que se encuentra bajo un régimen de denominación efectiva y ya contando con una regulación jurídica. Las ciudades-estado, de alguna manera, son una estructura, una organización que ha permitido el desarrollo. De tal suerte que, al surgir la noción del dinero y el auge de los primeros pueblos de los comerciantes, se puede afirmar que el comercio es una actividad humana que se caracteriza por la intervención de dos partes: el comerciante por un lado y el cliente o consumidor por el otro. Por lo tanto, el comerciante es la persona que pone un bien o un servicio a disposición de los clientes, a disposición del público en general, a quien llamamos cliente, adquirente, consumidor, y el comerciante lo hace con el fin de obtener una ganancia, un lucro, un sobreprecio. El comerciante es, pues, una especie de puente o enlace entre los bienes y servicios que normalmente no los ha producido él, sino que los ha producido otra persona y el consumidor. Así como de todas las relaciones que hay detrás o alrededor de ese bien o de ese servicio. Cuando esta actividad comercial se vuelve más sofisticada, surgen, ¿por qué no?, algunos vicios, algunas inconsistencias, algunos incumplimientos, y por ello es que surge primeramente unas reglas de conducta que posteriormente, con el avance del tiempo y el desarrollo evolutivo, se convierte en el derecho mercantil. Bueno, aquí la autora comienza a relatar, y ojo, es importante, digo yo, estos contenidos, estos materiales, porque hay una actividad para ustedes de carácter formativo durante la presente semana. Y esa actividad consiste en elaborar una línea del tiempo. Una línea del tiempo que pueda representar esta evolución histórica del comercio primeramente, comenzando, repito, con el trueque o intercambio que hacían las personas de unas cosas por otras, luego la aparición del dinero. Es decir, en esa línea temporal ustedes tendrían que investigar cuándo es que surge la noción del dinero, incluso la evolución que el dinero mismo ha tenido, qué se utilizaba, por ejemplo, antiguamente como dinero, y cómo fue cambiando, ¿no?, de una forma a otra, a tal grado que hoy en algunas sociedades, en algunas culturas, en algunos países, pues lo que nosotros conocemos como papel moneda o moneda de papel prácticamente ya no se utiliza. Es decir, es bien raro hoy encontrar personas que anden cargando dinero en sus bolsillos o en sus carteras, ya que ahora pues tenemos, digamos, la facilidad brindada por este mismo desarrollo económico de otras formas de pago diferentes al dinero, ¿no?, como las tarjetas de crédito u otros mecanismos de pago que ni siquiera tarjetas utilizan ya. Bueno, es una evolución que de alguna manera forma parte de la historia del derecho mercantil y que ustedes tendrían en una investigación bibliográfica que plasmar en una línea del tiempo. Por cierto,
hay un recurso adicional que se está compartiendo con ustedes y está en la misma presentación. Voy a mostrárselos aquí en pantalla para que ustedes puedan... Aquí está. Aquí ustedes pueden abrir un archivo, un video de YouTube que, ¿por qué no?, también da información muy relevante y muy útil en cuanto a la historia. Veamos a ver si podemos brevemente verlo. María Andrea Camacho es la profesora. En este video haremos un recorrido por la historia del derecho mercantil, a través de sus etapas más notorias, y veremos cómo se fue forjando paulatinamente a lo largo de los siglos. Primero fue el comercio terrestre y después el marítimo. Pero fue en este último donde se dieron las primeras reglas de conducta. Estas reglas de conducta se dan desde la antigüedad y persisten en las instituciones actuales, considerándose antecedentes al derecho comercial propiamente dicho. Comencemos nuestra andadura viendo algunos ejemplos de... Bueno, ahí tienen el vínculo, ¿no? Y vean el video, vayan tomando nota, ¿verdad?, de algunos aspectos importantes, especialmente aquellos que pueden incluir en la línea del tiempo, y no se queden, por supuesto, con la información que proporciona este video, sino que busquen información adicional. Aquí mismo en YouTube pueden encontrar otros videos o en las bases de datos. También les quiero mostrar, siempre en la misma presentación, algunos recursos adicionales. Vamos a ver. Aquí están. Ustedes pueden venir siempre a la presentación y aquí ustedes van a encontrar algunos vínculos, algunos enlaces a materiales también de estudio y que tocan en alguna medida este tema de la historia del derecho mercantil. Entonces, estos recursos están aquí para que ustedes los puedan analizar y repito, en la medida que ustedes lean estos materiales y al encontrar algo que no logran entender muy bien, entonces ustedes pueden perfectamente formular algunas preguntas al profesor. Aquí, por ejemplo, aparece un documento PDF titulado Derecho Mercantil, primera parte, la historia del derecho mercantil en México, la historia del derecho mercantil en El Salvador, y unos apuntes también a cargo de este autor, Rafael de la Pina Vara. Entonces, por vía de ejemplo, usted hace clic aquí y le envía a este material para que usted lo pueda visualizar o incluso para que usted lo pueda descargar. Aquí está cargándolo y se trata de un autor salvadoreño llamado Roberto Lara Velado. Creo que la vez pasada le recomendé a este autor y a este libro, y aquí aparece pues este material, repito, para que ustedes lo puedan leer y lo puedan estudiar detenidamente. Déjenme hacerles una aclaración con respecto a este material, a este autor. Lamentablemente no es, digamos, un material que se haya escrito hace poco, recientemente. Es decir, es un material
que se escribió hace algunos años ya. Pero lo que enseña este autor no ha perdido, digamos, relevancia, no ha perdido, digamos, actualidad en cuanto a lo que él enseña, porque son aspectos históricos, ¿no? Pero cuando él escribió este libro, el Código de Comercio, tal como lo tenemos actualmente, no había sido todavía aprobado. El Código de Comercio estaba en proyecto, de tal manera que cuando él habla del Código de Comercio actual, el que tenemos ahorita, él le llama anteproyecto, creo que le llama, el anteproyecto del Código de Comercio. Y en su tiempo, cuando él habla del Código de Comercio, se refiere al código anterior, al que fue precisamente derogado por este que para entonces era nuevo código. Pero obviamente ya no lo es, pues ya no es tan nuevo el código. Pero cuando él escribió esta obra, el código actual, el que tenemos ahorita, repito, era un anteproyecto de código. Entonces no nos vayamos a confundir pues al leer esto, ¿verdad? Sino que tomemos en cuenta que se escribió hace algunos años ya. Por cierto, el autor de este libro, repito, Introducción al Estudio del Derecho Mercantil, Roberto Lara Velado, fue ¿cómo le llaman? Fue uno de los jurisconsultos que trabajaron precisamente en la redacción de este código. Es decir, es uno de sus autores, por decir algo, ¿no? Es uno de los profesionales que formaban parte de la comisión redactora del Código de Comercio. Obviamente un jurisconsulto muy versado en esta materia del derecho mercantil. Entonces, esta obra definitivamente es una que nosotros debemos analizar, debemos leer. Y creo que vale la pena que nos tomemos la parte que nos hace falta de esta sesión para hacer algunos comentarios en relación con este autor. Él dice que para poder dar un concepto del derecho mercantil, tenemos que tomar en cuenta su contenido. Es decir, ¿de qué trata el derecho mercantil? ¿Qué es lo que el derecho mercantil regula? ¿O cuáles son, por qué no, los aspectos, los temas, los campos de aplicación del derecho mercantil? Y para ello, dice, y en vista de las transformaciones que sufren los conceptos jurídicos fundamentales, hay necesidad de dar un concepto provisional. Es decir, el autor maneja como sistema didáctico o de enseñanza el comenzar con una definición que no es la definitiva, sino que es, como él mismo lo dice, provisional del derecho. Y lo primero que hay que hacer es analizar las distintas materias de que se trata o que se aplican en esta rama, y comienza diciendo que en el derecho mercantil las relaciones que se regulan son de derecho privado. ¿Por qué? Porque los extremos, o sea, las partes que intervienen en las relaciones de derecho mercantil son personas particulares en las que ninguno de ellos es sujeto de soberanía. Eso es lo que caracteriza, entre otras cualidades o virtudes, al derecho privado, que los que intervienen en él no están en una situación de subordinación, el uno con respecto al otro, sino que están en un plano, digamos, más o menos de igualdad. Ese tipo
de relación no es exclusiva del derecho mercantil, sino que, como ustedes ya lo aprendieron en el bloque anterior, también es parte del derecho civil. De tal manera que para poder definir de manera tanto provisional como definitiva al derecho mercantil, lo primero que necesitamos hacer es distinguir entre el campo de aplicación del derecho civil con el campo de aplicación del derecho mercantil. Distinguir, porque si de encontrar semejanzas se trata, pues ya tenemos la principal, ¿no? Y es que en ambos tipos de relaciones no hay subordinación. Y aquí comienza este autor a hablar también de un poco de historia. Históricamente, dice, el derecho mercantil aparece con posterioridad al derecho civil. Las legislaciones más antiguas no es que no contuvieran ninguna regla que tuviera que ver con el comercio o con las transacciones que las personas realizaban, pero lo hacían mezclándolas con las relaciones civiles. El derecho romano, para el caso, no hizo ninguna distinción entre el derecho civil y el derecho mercantil, lo que no significa que no existiera el comercio, porque ya había aparecido como fenómeno económico. Tenemos relaciones de derecho mercantil o de tipo, mejor dicho, de tipo mercantil, que son muy antiguas, como la de los fenicios, los griegos, los egipcios, los indios, los mesopotámicos, es decir, y los romanos, por supuesto. Ellos practicaban extensamente el comercio. Pero todos estos pueblos, la regulación que tenían para la actividad mercantil no estaba separada de la regulación para los civil, llamémoslo así. De tal manera que el derecho civil era el que regulaba todo tipo de relación entre personas particulares. No había una diferencia como la hay ahora. Fue en la Edad Media, según este autor, que aparece esa diferenciación y surge de disposiciones o de ordenamientos o de regulaciones que se tomaron en las ciudades-estado italianas, flamencas, alemanas, españolas, etc. El derecho mercantil, en su momento de nacer, surge como un derecho esencialmente subjetivo. Y esto hay que, como que dice, tomar nota, hay que apuntarlo, ¿no? De que cuando surge el derecho mercantil, lo hace con un tinte bastante subjetivo. Era el derecho de los comerciantes, o sea, el conjunto de normas que se aplicaba a las personas que se dedicaban al comercio. Tenía un marcado sabor gremial. Eso es, como quien dice, una de las notas características del derecho mercantil en sus orígenes, que fue el derecho del sujeto comerciante, es decir, de aquellos que se dedicaban al ejercicio del comercio. Con posterioridad, el derecho mercantil fue adquiriendo una contextura diferente y dejó de ser el derecho de los comerciantes para convertirse en el derecho de los actos mercantiles. Aquí hay una variante, ¿no? Primero inicia como el derecho de los comerciantes, un derecho, ¿por qué no?, subjetivo, gremial, el profesional, si se quiere, el derecho del comerciante. Pero después cambia y pasa a ser el derecho de los actos mercantiles, pero conservando, por supuesto, su carácter de ser derecho privado.
Luego, el autor dice, ya como concepto provisional del derecho mercantil, que es aquella rama del derecho privado que tiene por objeto o finalidad regular el tráfico del comercio. Otro término o concepto jurídico que también necesitamos anotar, ¿no? Porque forma parte del concepto de derecho mercantil que el autor nos está dando a través de la historia. El derecho mercantil, entonces, provisionalmente definido, es el conjunto o aquella rama del derecho privado que tiene como finalidad regular el tráfico del comercio. Este, por supuesto, es un concepto que no es completo, no dice mayor cosa en cuanto a su contenido, ni establece la diferencia que hay entre el derecho civil y el derecho mercantil, y por ello es un concepto provisional. Ahora, ¿por qué da el autor un concepto provisional? Porque antes de analizar las diferentes materias que componen o a las que se aplica el derecho mercantil, es indispensable tener por lo menos alguna idea inicial de lo que es el derecho mercantil. Ahora, para lograr el concepto definitivo hay que ver como la evolución que a través de las distintas escuelas históricas ha tenido esta rama del derecho. Pero antes, el autor nos indica qué podemos entender por el tráfico del comercio. El tráfico del comercio, dice, podemos considerarlo integrado por un conjunto de actividades que se pueden enumerar en resumen así. Primero, la compraventa y el intercambio de mercancías. O sea, cuando el autor dice que el derecho mercantil es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular el tráfico del comercio, obvio, ¿qué vamos a entender por tráfico del comercio? Y entonces él nos explica que es un conjunto de actividades que comprende, número 1, la compraventa y el intercambio de mercancías. Número 2, la industria. La industria, económicamente hablando, es distinta del comercio, pero todas las escuelas, jurídicamente hablando, la han considerado como mercantil, a la industria. 3, las operaciones de transporte y almacenaje. 4, la emisión y circulación de títulos valores y documentos similares. 5, las operaciones de cambio, bolsa, banca, ahorro y seguros. Y 6, la intervención en los negocios, ya sea como empresario o dueño o titular de una empresa o como un auxiliar de los comerciantes, como un agente intermediario, distribuidor, gerente, factor, etc. Entonces, esto que acabamos de enumerar también es importante y es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? En qué consiste o cuáles son las actividades que están comprendidas dentro del concepto tráfico del comercio. Ahora, en cuanto al derecho mercantil, los conceptos fundamentales que desarrolla o que enfoca son 3. Otro asunto que necesitamos ponderar. Primero, el acto de comercio. Segundo, el comerciante. Y tercero, la cosa mercantil. Fíjense bien, estos 3 conceptos son fundamentales dentro del derecho mercantil y no debemos olvidar. Primero, el acto de comercio, el acto mercantil. Segundo, el comerciante. Y tercero, la cosa mercantil. Depende, dice el autor, del enfoque que se dé a estas materias y del énfasis que se haga sobre cualquiera de ellas, según las escuelas,
para que el campo de aplicación del derecho mercantil resulte delimitado de una manera diferente. En consecuencia, hay que revisar estas tres materias para poder explicar los conceptos que de ellas se han tenido en las diferentes escuelas. El autor comienza con el acto de comercio. Déjenme explicar que a través de la historia hay dos grandes etapas o fases, llamémosle así, y sería la escuela o teoría o etapa clásica y la escuela o teoría moderna. Entonces, primero, el autor habla sobre el acto de comercio en la teoría o etapa o escuela clásica. Dice el autor que la materia más importante para delimitar el campo del derecho mercantil precisamente es el acto de comercio. Y la distinción entre los campos de ambas ramas del derecho privado depende primordialmente de qué es lo que vamos a considerar como acto civil o como acto mercantil. Fíjense bien, si nosotros, y eso es lo que estamos haciendo, acompañando a este autor, a Roberto Lara Velado, estamos tratando de diferenciar entre lo que es el derecho mercantil y lo que es el derecho civil, cosa que podría no ser tan fácil porque ambas ramas del derecho pertenecen dentro de la enciclopedia de las ciencias jurídicas al derecho privado. Pero para poder hacer esa delimitación, para poder decir con propiedad desde dónde y hasta dónde una relación es civil y desde dónde y hasta dónde es mercantil, necesitamos manejar estos tres conceptos que son fundamentales y también recordar cómo las distintas escuelas han abordado cada uno de estos tres conceptos. Primero, acto de comercio. Segundo, comerciante. Y tercero, cosa mercantil. Comenzando, obviamente, con el acto de comercio. El primer enfoque que se hace de esto, o sea, del acto de comercio, responde a las condiciones en que el derecho mercantil apareció como rama independiente. Hemos dicho que se originó como el derecho de los comerciantes, con un fuerte sabor gremial, o sea, de gremio, en el gremio de los comerciantes. Es natural entonces que el primer criterio que existió para determinar el acto de comercio fuera el criterio subjetivo del sujeto comerciante. El acto de comercio en aquella lejana época se calificaba como tal por el sujeto que lo hacía. O sea, eran actos de comercio los actos que ejecutaban los comerciantes. Así se definía en esa primera etapa, la etapa subjetiva, cuando el derecho mercantil apenas había nacido, estaba como un recién nacido. Como el derecho mercantil surge como el derecho de los comerciantes, entonces el acto de comercio eran los actos que celebraban o que ejecutaban los comerciantes. El autor critica esto, pues parece una perogrullada y como tal demasiado simple para ser exacta. Y con razón él dice que conduce a un verdadero círculo vicioso, porque en esa época se consideraban actos de comercio los que ejecutaban los comerciantes y al comerciante se le consideraba, o mejor dicho, se decía que era comerciante aquella persona que ejecutaba actos de comercio, o sea, aquellos que hacían profesión del comercio. El círculo vicioso en eso consiste. Ejemplo, ¿qué es acto de comercio? El acto que ejecutan los comerciantes. ¿Y qué es comerciante? Es aquel que ejecuta actos de comercio.
Por eso se dice que es una perogrullada, porque no conduce a nada. La crítica consiste en que los comerciantes, además de ejecutar o de hacer actos de comercio, pues ejecutan otros actos que no son de comercio, como todos los demás. Y no porque lo haga un sujeto que se dedicaba al comercio, todos y cada uno de los actos que hacía eran actos de comercio. Eso es inexacto, es impropio. De aquí que esta teoría no resolvía el problema. Además, los actos deben calificarse por sus condiciones objetivas y no subjetivas, es decir, independientemente de quien lo realice. Después de esto es fácil comprender por qué esta teoría subjetiva fue abandonada y se le reemplazó por teorías objetivas del acto de comercio. O sea, el acto de comercio, su noción cambió de lo subjetivo a lo objetivo. La primera de las teorías objetivas fue la de la intermediación. Según esta primera teoría objetiva, dentro del derecho o de la escuela clásica, por supuesto, porque no nos hemos salido de la escuela clásica, la primera teoría consideraba acto de comercio como el acto de intermediación entre la producción y el consumo. Repito, el acto de comercio era el acto de intermediación, ya lo vimos, de puente, de enlace entre la producción y el consumo, entre el productor o fabricante y el consumidor final. Es indudable, dice el autor, que muchos actos de comercio efectivamente son actos de intermediación. Y también es indudable que en la primera etapa histórica de formación, todo el comercio fue intermediación. Pero actualmente, por el crecimiento constante que ha tenido la esfera de aplicación del derecho mercantil, hay muchos actos de mercantilidad indudable que no son actos de intermediación. Y el autor pone algunos ejemplos. La emisión de títulos valores no es, con frecuencia, un acto de intermediación. Aquella persona que paga una deuda con un cheque o el que documenta una obligación con una letra de cambio no son intermediarios por lo general. Tampoco el endoso de esos títulos es un acto de intermediación. El endoso es una figura mercantil que consiste en el traspaso de un derecho de una persona a otra. Es decir, endosar es como transferir o traspasar un derecho. Los contratos típicos de bolsa, que son operaciones de alta especulación, tampoco son actos de intermediación, ni los servicios bancarios o las operaciones neutras que realizan los bancos. Y nadie duda en calificar esas operaciones como mercantiles. O sea, son mercantiles, pero no son de intermediación. Por eso, también se abandonó la teoría de la intermediación para calificar o definir el acto de comercio. Y se pasó a una segunda teoría objetiva, y esa teoría es conocida como la teoría del lucro y provecho. Parte, pues, de hacer una diferenciación entre lo que es el lucro y lo que es el provecho, reservando el lucro para el comercio y el provecho para los actos civiles, o sea, los que no son de comercio. El provecho es un precio que corresponde al valor intrínseco del objeto que se enajena
o al trabajo empleado en el servicio que se presta, como cuando el productor vende su cosecha y obtiene por ella su precio exacto, llamémosle su precio equivalente al trabajo y a los materiales y a la materia prima que utilizó en la producción de esos bienes. Es decir, obtiene el precio que es equivalente. Ese es llamado el provecho. En cambio, el lucro resulta de las circunstancias, independientemente del valor propio de la cosa o del servicio. Como por ejemplo, lograr plusvalía, o sea, un mayor valor debido a la especulación. O cuando uno viaja a un lugar a traer determinadas mercancías y las vende con un sobreprecio en el lugar de su consumo final, aprovechando que en este último lugar esas cosas son raras, o sea, difíciles de encontrar. Entonces, eso es el lucro, o sea, una ganancia, digamos, que está por encima del valor real o del valor equitativo o justo que podría tener el producto o el servicio que se está prestando. Ese es el lucro. Ahora, también esta teoría del lucro y del provecho en su momento fue criticada, porque si bien es cierto, el móvil del lucro ha sido el gran incentivo del comercio, pero no todas las operaciones lucrativas son mercantiles, ni tampoco es imposible encontrar operaciones no lucrativas dentro del comercio, aunque no sean la regla general. Muchas operaciones civiles que no tienen nada que ver con el derecho mercantil y que no se les aplica el derecho mercantil son lucrativas. Y no por eso vamos a declararlas actos de comercio. Hay muchos entes oficiales o semioficiales, como por ejemplo instituciones autónomas o sociedades de economía mixta, que hacen actos de comercio, verdaderos actos de comercio, pero no lo hacen con un fin de lucro, sino con un fin de utilidad pública o servicio público. El ente no es mercantil, pero sus operaciones sí lo son. Y el último ejemplo de la crítica que se le hace a esta teoría es que cuando el comerciante ha perdido, porque bueno, la regla general es obtener una ganancia, una utilidad, pero no siempre se logra. A veces un comerciante tiene pues desventuras, tiene desafíos, tiene malas rachas o malas decisiones y pierde. Entonces, cuando está de pérdida y que no obtiene ninguna ganancia, ningún lucro, a nadie se le ha ocurrido decir que ya dejó de ser comerciante, ya solo porque no está ganando, sino que está perdiendo. Entonces, la teoría, pues, del lucro y del provecho también fue abandonada, así como se abandonó anteriormente la teoría subjetiva de que es acto de comercio el que ejecuta el comerciante, o la teoría de la intermediación. También la del lucro y provecho fue cambiada por otra más. En la última etapa del derecho mercantil clásico, explica el autor, se acudió al sistema enumerativo. Fíjense bien, sistema enumerativo. ¿En qué consiste el sistema enumerativo? Fácil. Las legislaciones de esa época, y aquí está lo que les decía yo de este autor, tal como sucede con el Código de Comercio vigente entre nosotros, eso ya no tiene actualidad, ya pasó, ya está desfasado. Aquí debemos entender, tal como sucede con el Código de Comercio anterior al actual.
O sea, el que estaba vigente cuando él escribió esta obra, pero ahora ya no, es el código anterior. Estas legislaciones hacen una enumeración más o menos prolija. Entendamos por prolijo una enumeración lo más completa posible, lo más amplia posible de todas las operaciones que consideran como actos de comercio. O sea, el sistema enumerativo, que es el que supuestamente vino a corregir las deficiencias de los sistemas anteriores, ese sí que pecó, digamos, de detallista, ¿no? Porque el sistema enumerativo consiste en hacer una enumeración más o menos completa según ellos, ¿no? Y así, en esas legislaciones se decía literalmente, son actos de comercio primero, segundo, tercero, cuarto, 21, 30, 60, una enumeración, de ahí su nombre, teoría enumerativa del acto de comercio. ¿En qué consiste? En dar una lista de todos aquellos actos que por disposición de ley se les va a aplicar el derecho mercantil. Por imperio de ley se va a entender que son actos de comercio. Bueno, críticas. Ni qué decir que tal sistema no tiene nada de científico. Primera crítica, no tiene nada de científico. No sienta de manera explícita criterios de carácter general para determinar la mercantilidad de un acto. Se deja por fuera, por omisión, actos de indudable contenido mercantil, como ocurrió en el caso del código anterior al vigente con la emisión de bonos y obligaciones negociables. No se incluyeron, se omitieron, por error se dejaron fuera, siendo eminentemente mercantiles, la emisión de bonos u obligaciones negociables. Y la última crítica, lo que es peor, quedan definitivamente fuera todos los nuevos actos de comercio que se tipifican con posterioridad a la promulgación de la ley, lo cual en materia mercantil constituye un inconveniente serio, ya que el comercio contemporáneo amplía constantemente su esfera de acción con tal rapidez que supera cualquier esfuerzo de adecuación. Y es así como no aparecen la prenda sin desplazamiento, los créditos de avío y refaccionarios, la emisión de certificados de depósito y bonos de prenda, la capitalización de ahorros, el ahorro y préstamo y otras más que no hace falta enumerar, cuya mercantilidad nadie puede poner en duda. Y lo más relevante lo constituye el derecho aéreo. El código anterior al actual no contiene ninguna norma relacionada con el derecho aéreo por la simple y sencilla razón de que los aviones se inventaron después de que la ley se promulgó. Bueno, como consecuencia, dice este autor, del criterio de las teorías clásicas objetivas sobre el acto de comercio, podemos señalar, si vamos a hacer, como quien dice, hacer caer la diferencia entre el acto civil y el mercantil en el carácter de intermediación o en el carácter lucrativo, entonces eso hace que la distinción radique objetivamente en la naturaleza del acto, de tal manera que no importa quién lo realice, todo acto de intermediación y todo acto lucrativo van a ser mercantiles, sin importar quién lo realice.
Pero como tenemos algunos sujetos que son, o vamos a entender que son comerciantes, entonces, cuando un comerciante realiza un acto de intermediación o un acto lucrativo, entonces es un acto de comercio, llamémosle normal, un acto de comercio común y corriente. Pero ¿qué pasa con aquellos actos de intermediación o con aquellos actos lucrativos que eran realizados por personas que no eran comerciantes? Es decir, ¿siguen siendo actos de comercio o ya no? ¿Cómo catalogar, cómo definir o qué nombre darle, pues, a aquellos actos de comercio que son de comercio por ser de intermediación o por ser lucrativo, pero que son realizados por sujetos no comerciantes? Entonces, lo que se hizo en ese momento fue decir que sí eran actos de comercio, pero aislados. De ahí surge otra categoría histórica, por supuesto, histórica, del acto de comercio aislado. O sea, el acto de intermediación o el acto lucrativo hecho por una persona que no era comerciante. Ahora, en la última etapa, que es la enumerativa, el acto se consideraba como acto de comercio, no importa si era aislado o si era un acto de comercio normal. Mientras estuviera en la lista, en la enumeración, aunque se hiciera aisladamente, iba a ser un acto de comercio. Ahora, lo otro que hay que señalar es que en todo acto de comercio, bajo esta escuela objetiva, en todo acto de comercio es posible que solo una de las partes persiga fines lucrativos o que solo una de las partes desempeñe un rol de intermediario. Es posible. En esos casos, el derecho mercantil clásico hablaba también del acto de comercio mixto, o sea, el acto que es mercantil para una de las partes y civil para la otra. O sea, yo quiero que ustedes tomen nota. Parece que perdí la conexión. Ya volvió. Vamos a ver. Les decía que quiero que tomen nota. Vamos a ver. Déjenme. Aquí estoy. Ok. Les decía que quiero que tomen nota de que dentro de la teoría objetiva clásica del derecho mercantil encontrábamos estas dos figuras: el acto de comercio aislado y el acto de comercio mixto. Obvio, esto lo vamos a entender dentro de la teoría de la intermediación y dentro de la teoría del lucro y provecho. Si para estas teorías el acto de comercio era el acto de intermediación o el acto lucrativo, según el momento histórico, era obvio que algunos actos de intermediación lo eran solo para una de las partes, pero no para la otra. O que solo una de las partes perseguía fines de lucro, pero la otra no. En ese caso estábamos en presencia de un acto de comercio mixto. Estos actos mixtos, según este autor, engendran serios problemas de tipo práctico por la dualidad de legislaciones que le son aplicables, ya que a la parte que realizaba un acto de comercio se le aplicaba el derecho mercantil, pero a la otra parte no, porque como no era un acto de comercio el que había realizado, a esa otra parte había que aplicarle el derecho civil.
¿Se imaginan ustedes el problema de carácter práctico que eso representa, ¿no? Tener un acto mixto en donde para una de las partes es de comercio el acto, pero para la otra no. Entonces, a esta hay que aplicarle el derecho mercantil, pero a esta otra el derecho civil. Entonces, eso era un verdadero problema. El acto de comercio en la teoría moderna. Y esto, fíjense bien, es lo que nos interesa. Nos interesa el acto de comercio en la teoría moderna, que es el que impera hoy en día, ahorita. Esta es conocida con el nombre de acto en masa realizado por empresa. Fíjense que esta definición de acto de comercio es una con la cual tenemos que familiarizarnos. Es una que vamos a estar repasando constantemente dentro del estudio del derecho mercantil. ¿Qué es el acto de comercio de conformidad con la teoría moderna? Bueno, aquí el autor nos explica que esta teoría se le conoce como el acto en masa realizado por empresa. Esta teoría parte de admitir, de reconocer o aceptar que no hay diferencia en cuanto a la naturaleza íntima entre el acto civil y el acto mercantil, ya que el acto o el derecho mercantil, mejor dicho, no es más que un derecho civil especializado al tráfico del comercio. O sea, lo primero que necesitamos comprender es que en el fondo no hay diferencia entre el acto civil y el acto de comercio, ya que, pues, en su naturaleza íntima son, por qué no decirlo, parte de una misma rama. El derecho mercantil es un derecho civil, eso sí, especializado al tráfico del comercio. Para identificar el acto de comercio, la teoría moderna señala dos criterios. Primero, la regla general, que es lo que le ha dado su nombre a la teoría. O sea, acto de comercio es el acto en masa realizado por empresa. Y segundo, la excepción a esa regla general. Y la excepción es el acto que los tratadistas llaman acto de mercantilidad pura. Vamos pues a aprender qué vamos a entender por acto en masa realizado por empresa y qué vamos a entender por acto de mercantilidad pura. El acto realizado en masa es el acto repetido constantemente, ya que constituye la actividad cotidiana del sujeto que lo hace. Entonces, es un acto que se hace masivamente, que se hace con harta frecuencia, que se hace muchas veces. La repetición constante de ese acto es lo que determina una diferencia capital entre el acto civil y el acto mercantil. El civil es un acto aislado, raro, poco común, poco frecuente. El acto mercantil es un acto repetido, producido en masa, masivamente. Ejemplo, el agricultor que vende su cosecha lo hace una vez al año. El comerciante que vende mercancías lo hace diariamente y aún dentro de un mismo día muchas veces. La repetición de ese acto tiene consecuencias en el acto mismo, consecuencias que se producen internamente en el sujeto que lo ejecuta y externamente en el acto. O sea, hay consecuencias tanto en el sujeto como en el acto mismo. Internamente, el sujeto adquiere una gran destreza en su ejecución, al grado que concluye haciéndola en forma casi automática. Esas son las consecuencias internas que se producen en el sujeto, que adquiere una gran destreza, una gran habilidad, y termina haciéndolo
automáticamente, sin darse cuenta. Y externamente, es decir, en el acto, se simplifican las formas y se reducen a meros esquemas. Esa es como la consecuencia que se produce en el acto, una simplificación en las formas, hacerlo más rápido, más expedito. El derecho mercantil surgió incluso, según otro autor, como una reacción ante la rigidez que presentaban las normas de carácter civil. Algo así como que dicen, no hombre, ¿qué andamos haciendo? Es mejor hagámoslo así, más rápido, más expedito. Así es como surge el derecho mercantil. No obstante, la garantía para el público exige que en cuanto a las formalidades que se mantienen, que persisten, se sea especialmente estricto, ¿no? Es decir, aún así hay que proteger al cliente, al consumidor, a aquel que, por qué no decirlo, es el destinatario de todo lo que el comerciante hace, ¿no? La simplificación de las formas es típica en el derecho mercantil, es decir, simplificar las cosas. El endoso es un ejemplo. Ya les explicaba yo que el endoso es esa transferencia o traspaso que se hace de un derecho de una persona a otra. Ha desaparecido, al compararlo con la legislación civil, ha desaparecido la obligación de redactar una nota de cesión y de notificarla al deudor. O sea, en lo civil, una transferencia, una cesión de un derecho, de un crédito, necesita la elaboración o redacción de una nota de cesión y luego notificarla al deudor. En lo mercantil, eso ya no es necesario. Basta la simple firma del cedente estampada al revés o en el dorso del título cedido. Y con eso ya está hecha la cesión. ¿Qué andar redactando una nota y después notificarla al deudor? No, ¿para qué? ¿Para qué? Hay que evitar esas dilaciones consideradas innecesarias debido otra vez a lo dinámico que es el comercio. Otro ejemplo de la simplificación de las formas es el contrato de adhesión. El contrato de adhesión es un contrato que una de las partes redacta íntegramente, colocando a la otra, como quien dice, ante una alternativa. O aceptas o no aceptas. O contratas o te abstienes de contratar. Entonces, ese es otro ejemplo de una simplificación en las formas. Como que dice, aquí está ya el contrato, ya está hecho. Ya aquí están todas las condiciones, no tenemos que estar discutiendo nada. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Contratas o no contratas? Ese es el contrato de adhesión. Por supuesto, hay necesidad de una regulación legal estricta en materia de contratación mercantil, siempre para garantizar a la parte, en este punto, la más débil, ¿no? Que es aquel que pues, se coloca ante la alternativa de aceptar o no, y por eso es de que las regulaciones mercantiles no se dejan, como quien dice, totalmente al arbitrio de las partes, sino que hay más intervención estatal en las relaciones mercantiles. Veamos por vía de ejemplo la ley de protección al consumidor, que de alguna manera interviene para tratar de equiparar la situación en la que se encuentra el consumidor con respecto ya sea al productor o al comerciante. Las características mencionadas son las que hacen necesaria la existencia de una regulación especial para los actos de comercio dentro del derecho privado. El acto aislado mercantil, contemplado por las teorías clásicas, ha dejado de existir. El acto aislado
aun cuando persiga fines que normalmente pertenecen a la actividad mercantil, no ofrece las características apuntadas, por lo que no se justifica la existencia de una regulación especial para normarlo, o sea, que puede caer bajo la competencia del derecho civil, salvo que se trate de un acto de mercantilidad pura, del cual vamos a hablar más adelante, pero el acto aislado no justifica, porque no tiene esas características de ser realizado masivamente. No es uno que implique, digamos, frecuencia o hacerlo de manera constante o continua. No, el acto aislado no se justifica. Ahora, por empresa, ¿qué es eso de empresa? La producción masiva de los actos está íntimamente ligada al concepto de empresa. Es un hecho objetivo que el mundo contemporáneo, en su aspecto económico, es cada vez más un mundo de empresas. El concepto de empresa es esencialmente un concepto económico y de ahí fue tomado por el derecho mercantil. La empresa, y fíjense bien que aquí el autor nos lo define, es una unidad económica, una universalidad única, a cuya constitución contribuyen el trabajo, los bienes materiales y los intangibles. No tiene personalidad jurídica, sino que trabaja con la personalidad prestada de su titular, ya sea individual o social. Mejor dicho, la empresa es una cosa mercantil, un instrumento de comercio en manos de su titular. La unidad jurídica de la empresa es en cuanto a patrimonio y no en cuanto a persona. Bien, lamentablemente, y como se los he dicho en otras ocasiones, a veces el tiempo no es suficiente como para abordar todo y ha llegado pues el momento de finalizar, pero voy a pedirles que continúen por favor con la lectura de este material. Lean, tomen nota, hagan algunos esquemas, algunos mapas, algunos cuadros sinópticos, comparativos, diagramas, etc. Es decir, apliquen en el aprendizaje de estos contenidos aquellas herramientas para la organización de la información que les permitan asimilarlas y recordarlas. Recuerden que todo esto en su momento será objeto de evaluación y ustedes por supuesto necesitan, para poder, digamos, dar respuesta correcta a algunas interrogantes, necesitan leer previamente y estudiar estos materiales. Bueno, ¿alguna pregunta que puedan tener hasta este momento, jóvenes? ¿Alguna interrogante? Pueden aperturar el micrófono. Buenos días. Buenos días. Perdón. No, usted primero, compañera. Marcela, gracias. Yo tenía una pregunta con respecto a la actividad para esta semana. ¿Se desarrollaría de manera individual o en grupos? Parece que está diseñada para hacerse en parejas, pero mi recomendación es que aunque lo hagan en parejas o en tríos, que cada quien conserve un ejemplar del trabajo que han realizado, ¿verdad? Que no se confíen haciendo un solo trabajo que quede en manos de una sola persona y que usted no lo tenga. Entonces vamos a hacerlo en parejas, pero cada persona en el momento oportuno va a subir su propia línea del tiempo, aunque coincida con la de otro compañero porque la trabajaron juntos. Pero cada quien va a tener que subir la línea del tiempo en cuanto a la historia del derecho mercantil. William. Sí, licenciada, buenos días. No, primero disculparme porque al inicio de la clase estaba trabajando en la computadora y puse la clase desde ahí y ahí no puedo hablar con el micrófono, pero ahorita me cambié de dispositivo. Es lo primero, y lo segundo, quería ver si podía mandar el enlace del libro al grupo porque yo ya solicité mis credenciales, pero
después no voy a tener el link de ingreso al material que usted mandó. Entonces, dejarlo en el grupo de WhatsApp para ya luego podamos entrar todos los que solicitamos las credenciales luego y ya lo tenemos a mano. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto lo voy a colocar también en el grupo de WhatsApp. No tenga pena, hoy mismo lo voy a hacer al nomás terminar. Bien, voy a finalizar ahorita la grabación para poder pasar asistencia, ¿verdad? Voy a detener la grabación ahorita para pasarles asistencia. No se vayan todavía, por favor. Recording stopped.